Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es la orden para cada uno de nosotros que conocemos el mensaje de salvación y el amor de Dios. Pero hay personas que salen de su comodidad, dejando todo para alegrar el corazón de Dios. Los misioneros son los que predican el evangelio en otros pueblos, ciudades y naciones. Sin importar las clases sociales, el idioma, sin saber si comerán o no comerán, o si peligran su propia vida. Que Dios les use, bendiciones. Amén. Pero ahorita déjenme tomar una foto. yow yàlla mën nga def lépp ci suñu loxo maa ngi lay jëfal seen lépp te nga utiliser xale yi ñoo xam ne ñu déglu kàddu yu sell yi ñu mën ko jëfandikoo. Me conocen, mi nombre es Wendy Benime, Pastor Josué, Pastor Daniel. Muchas gracias por venir a visitarnos aquí en Pratungaya, Club Sinaí. Damos bienvenidos. Nosotros, como ustedes pueden ver, no tenemos nada aquí, ni agua, ni escuela, ni luz. Pero lo más importante, tenemos el agua viva, tenemos la luz de Cristo. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias. Ellos siempre buscarán el medio necesario para hablarles de Jesús y lo que hizo en la cruz. Nos alegramos y damos gracias a Dios por la vida de ellos, pero para que continúen con la obra, necesitan nuestra ayuda. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Amén. Aleluya. Si no van tus pasos, van tus pesos. Y hagamos que el trabajo siga creciendo. No te quedes fuera y sigamos apoyando a los más necesitados, que con tu apoyo se hará mucho más. Y de una manera u otra, el nombre de Cristo será conocido. Seamos parte de lo que Dios está haciendo en las naciones. Jesucristo, esperanza segura. Porque ejemplo os he dado, está hablando nuestro amado y Señor Cristo Jesús. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué interesante es Jesús diciéndole a sus discípulos: yo les he dado el ejemplo. Y así como yo os he hecho, así también ustedes hagáis. Si vamos al Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 35, encontraremos esta hermosa información. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quisiera subrayar las primeras palabras del versículo 35, capítulo 9 de Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Alguien tal vez querrá expresarse incorrectamente del trabajo que Dios ha demandado de esta congregación, y alguien dirá: no tienen llenadera. Sin embargo, es el ejemplo de nuestro divino Salvador Cristo Jesús. Hace apenas unos meses, estando en Haití, se contaba con 12 comedores. Alabado sea el nombre del Señor, porque cuando regresamos motivamos para que se pudiera adquirir una motocicleta más para apoyar a Manuelita en las montañas del suroeste de Haití, en Laré. Se consiguió, y eso hizo posible que hoy, gracias a Dios, hayan 18 comedores
en donde casi 2,000 niños cada sábado reciben la bendición de Dios a través de un poco de leche y un poco de cornflakes. Eso merece alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, y agradecimiento a aquellos que han sido sensibles para este trabajo. Jesús se movilizaba a distintos lugares, enseñaba en las sinagogas, no escatimó el caminar grandes distancias para compartir las buenas nuevas de salvación. Saludamos al pastor Daniel Guerrero, con quien viajamos para estar en África. Yo regresé a los 10 días, él se quedó 13 días más y vino para seguir cumpliendo su misión. Ahora tenemos a 5 siervas del Señor que están en el internado, preparándose para más o menos tener la idea de los choques transculturales. Y estando allá en la base misionera, de repente comenzó a sentirse mal, dolor de huesos, una temperatura alta de 38, 40 grados. Quiso soportarlo, no aguantándose vino a la ciudad y ha estado postrado en cama. No faltó quien dijera que se había contagiado de malaria, pero nosotros reprendemos en el nombre de Jesús de toda artimaña de Satanás y creemos que ese dengue, ese zancudito que dejó ahí, ese virus, se consume por el poder de nuestro Señor Jesucristo, y en horas más estará bien nuestro compañero de servicio. Den un aplauso al Señor. Tal vez nos está escuchando y sabe que no lo pasamos por alto. Y que Dios bendiga a los misioneros en el campo. Digan amén. Jesús recorría, Jesús iba, no importaba las distancias. Y Jesús atendía a toda clase social. Lo hizo para atender a los ricos. Y Jesús lo dijo en el capítulo 19 de Lucas, versículo 10, cuando estaba en la casa de una persona rica llamada Zaqueo. Y ante el susurro, ante la crítica de los que estaban ahí, Él les dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los ricos necesitan de Jesús. Algunos creen que los ricos se van a condenar porque son injustos y que los pobres por su pobreza se van a salvar, y no es cierto. El rico y el pobre se condenan por no clamar e invocar el nombre de Cristo Jesús como el Salvador de su alma. Pero el rico y el pobre se salvan si acaso invocan el nombre del Señor. Y ahí está el ejemplo de un Zaqueo diciendo: hoy he reconocido que soy un pecador, he robado y hoy voy a devolver a los que les robé la mitad de mis bienes y le voy a dar duplicado, cuadruplicado. El Señor había tocado, la palabra de Dios había tocado el corazón de este hombre rico. Pero también lo vemos hablando Jesús a los pobres. Mateo 8, 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. El que Jesús se detuviera para atender a un leproso, esto era realmente nada común, porque antes bien los leprosos eran corridos de las colonias, de los pueblos, de las aldeas, y se les consideraba personas no aptas de estar cerca de la sociedad. Si alguien veía a un leproso caminando cerca de la colonia, podía tomar piedras y correrlo como si fuera un perro y gritar: inmundo, inmundo, inmundo. Sin embargo, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa la situación en que se encuentre, Jesús es la esperanza para toda persona. Si leemos el Evangelio de Juan capítulo 3, encontraremos la historia de un maestro de la ley que llegaba a enseñar la ley a la sinagoga, pero no tenía la experiencia de la salvación. Habrá alguien escuchándonos, habrá alguien que nos rodea en nuestro vecindario, en nuestro núcleo de trabajo, que a lo mejor sean buenas personas, a lo mejor son personas religiosas, muy devotas a cierta religión, pero quizás no han invocado el nombre de Cristo Jesús como Señor y Salvador.
Y un buen ejemplo lo tenemos en Juan capítulo 3, un maestro de la ley, alguien que llegaba a la sinagoga para leer y explicar las escrituras, pero cuando oyó hablar de Jesús le entró la curiosidad y fue a él de noche para que no fuera descubierto por la demás gente, y se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Y Jesús le dijo: ni tarde ni perezoso, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es el requisito para ser salvo? Nacer de nuevo. ¿Cómo se logra eso? A través del agua y del Espíritu, a través de la palabra y el Espíritu Santo, que viene a obrar en la vida del ser humano la transformación de su vida, de modo que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un antes y hay un después. Siempre me gusta basarme en la historia, porque Jesús marcó un antes y un después en la historia. Lo podemos leer en los libros de primaria, de historia, de la secundaria, de la prepa, de la universidad, y vamos a encontrar fechas históricas que dicen años antes de Cristo, AC, años DC, años después de Cristo. Quiere decir que aún la historia avala que a esta tierra vino un hombre que transformó la historia, que partió la historia con un antes y con un después. Y les tengo buenas noticias: no solo marcó un antes y después en la historia, también lo está marcando en la vida de hombres y mujeres que reconocen su necesidad, que invocan el nombre de Cristo, y Él cambia nuestras vidas. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? ¿Alguien es testimonio de ese milagro poderoso? ¿Alguien tiene un antes y un después? Hasta hay un canto, si me dan el tono de do mayor se los agradezco, que dice: solo el poder de Dios pudo cambiar mi ser. Algunos lo intentamos con tratamientos médicos, algunos lo intentamos con terapias, algunos lo intentamos con limpias, algunos lo intentamos con loción verde y cuanta basura tiene la hechicería y la brujería. No hizo nada a favor de cambiar nuestras vidas. Pero un día, bendito sea ese día, clamamos a Jesús, el Hijo de Dios, y Él sí que cambió nuestra vida. Alguien puede celebrar al Rey y diga gloria a Dios. Solo el poder de Dios pudo cambiar mi ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura yo soy, nueva soy, nueva criatura yo soy, nueva soy. Solo el poder de Dios pudo cambiar mi ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? Que se oiga, sirviéndole al Señor. Levante su mano y diga: nueva criatura, nueva soy, nueva criatura yo soy, nueva soy. Aleluya. Vamos dándole fuertes ofrendas de alabanza al Señor. Sigamos escuchando algo más de esta enseñanza. Jesús recorría ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino de Dios. Lo hizo con los ricos, lo hizo con los pobres, lo hizo también con los altos funcionarios. El evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10, nos habla de un centurión, de un capitán, de una cuadrilla de soldados. Centurión, 100 soldados, él estaba al mando de 100 soldados en el ejército.
Su criado estaba grave, enfermo. Sin duda alguna hubieron médicos que lo pudieron atender. Sin duda alguna los mejorcillos que existían en la región. Pero cuando las cosas en vez de mejorar empeoraban, el centurión oyó hablar de Jesús y fue en busca de él. Y Jesús, que atiende a toda persona que le busca e invoca su nombre, ni tarde ni perezoso, escuchó la necesidad del centurión y le dijo: yo voy a ir para sanar a tu siervo ahí en tu casa. El centurión dijo: no me siento digno que usted, el gran maestro de Galilea, el Mesías, venga a esta humilde casa. Por favor, diga la palabra, Señor Jesús, y mi criado será sano allá a la distancia. Yo soy un capitán, tengo a mi orden, bajo mis órdenes a 100 soldados. Digo a este: ve y va. Digo al otro: ven y viene. Digo a aquel: haz eso y lo hace. Si yo, siendo un humano, ordeno a esta gente que está bajo mis órdenes, cuanto más usted, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no podrá dar la orden y mi criado será sano. Y Jesús se admiró y dijo: no he encontrado una fe tan grande en todo Israel. Varón, ve y como creíste te sea hecho. Y cuando él regresó, su criado había sido sanado. Porque para Cristo no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso y Él atiende cualquier necesidad. Alguien diga: gloria a Dios. Cuando leemos el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 37 al 50, encontramos esta historia que nos hace ver cómo Jesús se dio para cualquier necesidad. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer, Simón? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. No importa hasta dónde el diablo te haya revolcado, no importa cuál sea la situación en la que esté viviendo el ser humano. Tal vez hay iglesias, tal vez hay ministerios que crean que ya no es posible cambiar el rumbo de una sociedad que ha sido encaminada por cientos de años bajo la ignorancia y las falsas enseñanzas. Qué difícil podría ser predicar el evangelio entre el pueblo musulmán, donde para ellos su propio profeta y en el Corán permite que el hombre pueda tener varias mujeres. Pero qué difícil es llegar con el evangelio de Jesucristo, que nos anima a alejarnos de esto que trae dolor y desgracia. Me preguntaba mientras estaba en un village allá en África, y sabía que el hombre del village tiene 3 mujeres. ¿Y cuántos hijos tiene de cada una de ellas? Y yo pensaba y decía: ¿serán felices esas mujeres? A pesar de que es parte de su vivencia, parte de su cultura, pregunto yo: ¿serán felices? ¿Serán felices esos niños cuando saben que son producto de infidelidad a su madre? Y así como pienso en aquellos, también pienso en los que aquí cometen fallas y errores. ¿Cree usted que es feliz el alcohólico que ha caído en las garras del alcoholismo y, como decimos en Chiapas, se ha convertido en un té por 8? Algunos de ustedes pasaron por ahí y les puedo asegurar que no eran felices.
Lamentablemente era como si un animal sediento se había metido dentro de su cuerpo y les obligaba a beber y a beber más y a beber más. Al grado de al rato no solo beber cerveza o caguama, no solo beber licor, sino estar consumiendo alcohol puro. Terribles cadenas que no hacen feliz al ser humano. ¿Será feliz el drogadicto? Estas son situaciones que solamente traen placer por unos cuantos minutos, pero después trae dolor y desgracia. Les puedo asegurar que el hombre que tiene 2 o 3 mujeres no es feliz. Tal vez en el momento del placer lo puede disfrutar por un corto tiempo, pero cuando ve su realidad, cuando ve el daño que le está haciendo a esos hijos, a quien no puede atenderlos como debería, a esa mujer a quien traiciona. Y qué terrible para aquellos que todavía no se conforman con la infidelidad matrimonial, sino tienen que ir a un prostíbulo a revolcarse con cualquiera. Hombres y mujeres que han perdido el rumbo, les tenemos buenas noticias. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted y yo, iglesia, Jesús es el camino. Usted y yo, hermano, hermana, que está viendo este programa por televisión, no importa el nombre de tu iglesia, tenemos una responsabilidad que cumplir. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Despidamos el programa de televisión con un fuerte aplauso, deseándoles a todos muchas y grandes bendiciones. Cristo, esperanza segura.